¿Cómo se aborda la educación sexual? El debate parece de ahora mismo, ¿verdad? Pero, ¿y si una de las respuestas más modernas y coherentes se formuló hace ya un siglo? Pues hoy vamos a sumergirnos en la visión de una pionera casi olvidada, la médica y educadora uruguaya Paulina Luisi. Venga, vamos al lío. Con esta pregunta, la doctora Luisi apuntaba directamente al meollo de la cuestión. Es que su diagnóstico era clarísimo. El silencio y el misterio no protegen. Al contrario, son la gasolina para una curiosidad que puede ser peligrosa. A ver, para que nos hagamos una idea de lo revolucionaria que fue su propuesta, tenemos que viajar un momento a principios del siglo XX. El panorama era un caos, una mezcla de miedos, de dogmas a medias y de intenciones que chocaban unas con otras. Lo que refleja esta lista es un desconcierto total. Dependiendo de a quién le preguntaras, la educación sexual era una cosa completamente distinta. Para unos era una clase de biología, sin más. Para otros, una charla para meter miedo con las enfermedades venéreas. Luego estaban los que la reducían a un sermón sobre la abstinencia, o algo tan vago como formar el carácter. Y claro, en el otro extremo había quien temía que fuera una puerta abierta al hedonismo. Un lío, vamos. Y justo en medio de todo este ruido aparece Paulina Luisi. Y su propuesta no era elegir un bando, no. Era ir más allá, construir algo completamente nuevo. Un sistema integral, coherente y sobre todo profundamente pedagógico. Aquí está la clave de todo su pensamiento, en su propia definición, y las palabras que elige lo son todo: acción pedagógica, voluntad, inteligencia. Ojo, que Luisi no hablaba de soltar datos y ya está, hablaba de formar a una persona completa, de darle las herramientas, el conocimiento, la voluntad y la conciencia para que gestionara su propio instinto de forma responsable. Y aquí Luisi hace una distinción que parece de vocabulario, pero que en el fondo es pura filosofía. Ella no habla de educación sexual, sino de enseñanza sexual. ¿Por qué? Pues como vemos, para ella la enseñanza es el sistema completo, el todo. Incluye tanto el conocimiento, la instrucción, como la formación del carácter, la educación. La educación es una pieza de ese puzzle, sí, una fundamental, pero es la que se ocupa de forjar la voluntad y los hábitos. Este es el punto clave, un trípode. Para Luisi, la responsabilidad individual no se podía sostener en una sola pata. Necesitaba las tres: el conocimiento que te da la ciencia, la guía de la conciencia y, muy importante, la fuerza de una voluntad entrenada. Sin una de esas tres patas, todo el invento se venía abajo. Vale, la teoría suena muy bien, pero la pregunta del millón es ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se enseña sin provocar justo lo contrario? ¿El morbo, el miedo o el escándalo? Pues aquí es donde encontramos su idea más genial y, desde luego, la más práctica. Esa es la gran paradoja. Si creas una asignatura llamada educación sexual, es como ponerle un foco de neón encima. La conviertes en la charla, en algo especial, casi prohibido, y el resultado puede ser totalmente contraproducente. La solución de Luisi fue sencillamente magistral. Y aquí está la metáfora que lo cambia todo. Como el azúcar en el agua. No se trata de añadir un nuevo ingrediente que se vea, sino de disolverlo en el resto hasta que forme parte de él, que lo endulce todo sin que te des cuenta. La idea era no crear una asignatura nueva, sino tejer estos conocimientos de forma natural dentro de las materias que ya existían. Hacerlo invisible para que estuviera presente en todas partes. Vamos a ver cómo funcionaba en la práctica. Primero, en clase de historia natural, al hablar de las plantas y los animales, se sientan las bases biológicas con total normalidad. Más adelante, en higiene, al estudiar las enfermedades infecciosas, se menciona la sífilis en la misma lista que la tuberculosis, quitándole ese estigma de cosa aparte. Y finalmente, en filosofía moral, se aborda la dimensión de la responsabilidad hacia los demás. Cada cosa a su tiempo y en su contexto. Y esta anécdota que ella misma contaba es la prueba del algodón, una niña de 4 años que ha aprendido en el cole cómo nacen los corderos y aplica esa misma lógica, limpia y científica, al nacimiento de su hermano. No hay morbo, solo hay una conexión natural. Es la demostración de que la verdad, cuando se ofrece con sencillez, no ensucia, ilumina. Pero cuidado. Sería un error enorme pensar que esto era solo un método pedagógico ingenioso. El currículum visible de Luisi se apoyaba en un pilar mucho más profundo, una crítica feroz a la hipocresía social y una filosofía feminista radical. Ella entendía que no se puede cambiar la educación si no se dinamita la doble moral que la sostiene. Para Luisi, el origen de casi todos los males sociales, desde la prostitución al abandono, tenía un nombre y apellidos: la dualidad de la moral sexual. O sea, la existencia de unas reglas de juego para los hombres y otras completamente distintas y asfixiantes para las mujeres.
Este cuadro lo resume de una forma que duele. A los hombres se les empujaba a tener experiencia y para ellos se veía la prostitución como un mal necesario. Mientras, a las mujeres se les imponía la ignorancia como si fuera una virtud, para luego, claro, ser las únicas señaladas y castigadas por cualquier consecuencia que hubiera. O sea, Luisi trazó una línea recta, sin andarse con rodeos. Esta hipocresía no era una simple fisura en el sistema, era el motor que lo mantenía en marcha, el motor de la explotación, del abandono, de la enfermedad. Por eso su propuesta de enseñanza no era solo educativa, era un plan para agripar ese motor y construir uno nuevo, basado en una moral única y en la responsabilidad compartida. En fin, la batalla de Paulina Luisi fue una lucha titánica contra los prejuicios de su época, pero su perseverancia nos dejó un legado que va mucho más allá, una visión que, un siglo después, sigue teniendo una vigencia que casi asusta. Y si hay algo que resume su espíritu, es su lema personal. Haz lo que debas, suceda lo que suceda. Una frase que adoptó cuando rompió la primera gran barrera, la de ser la primera mujer en estudiar medicina en Uruguay, y que se convirtió en la brújula de toda su vida. Es toda una declaración de principios. Actuar según la conciencia, cueste lo que cueste. Así que si lo juntamos todo, el gran proyecto de Luisi era este. Una pedagogía que unía ciencia, voluntad y carácter. Un método, el del currículo invisible, para aplicarla con inteligencia. Y como base de todo, una revolución ética. Una única moral para todos y un respeto profundo por la maternidad como una función social clave. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? Hace casi 100 años, Paulina Luisi propuso disolver la enseñanza sexual en el currículo como el azúcar en el agua para que lo impregnara todo. Hoy, en medio de nuestros propios debates, la pregunta sigue ahí. ¿Cuánto de ese azúcar sigue todavía en el azucarero, esperando a que alguien por fin lo disuelva?